Shalom Alejem, bendiciones para todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saluda a su amigo Pastor Rabino Pablo Carbonell. Un gusto poder estar con ustedes a través de nuestro canal. Mandamos peticiones abundantes para cada uno. Y bueno, si nos está siguiendo en esta hermosa serie, estamos llevando sobre lo que es el tema de la Torá, nuestra tutora. De verdad, es sorprendente ver cómo nuestro Adonai nos dejó unas instrucciones para la completa corrección a nuestra conducta humana, sabiendo que de verdad si el ser humano no se corrige, entonces puede vivir de una manera pervertida, una manera donde va a generar violencia, y lo que Dios quiere es que vivamos de la mejor manera. Amén. Y bueno, mis amados, pues retomando nuestro tema, hemos estado hablando ya sobre algunos videos. Por acá le dejamos nuestra lista para que usted pueda ver. Si usted no ha visto todos los videos de esta serie, ahí lo puede encontrar. Hemos estado hablando de estos preceptos, de los mandamientos, y hasta ahorita llevamos 227 preceptos que hemos venido explicando, hablándole para que usted comprenda. Le digo, lamentablemente muchas veces como cristianos, como seguidores de Yeshua, de Cristo, no conocemos qué dice la ley, o más bien dicho, las instrucciones del Eterno. No conocemos porque no nos los han enseñado. No lo sabemos porque a veces ni siquiera leemos Biblia. Nos dejamos llevar por lo que dice la gente, ¿verdad? Y si la gente dice, ya la ley ya caducó, ya no sirve para nada, nosotros decimos que sí, es cierto, ya no sirve de nada, sin ni siquiera nosotros saber qué dice la ley y si realmente es para aplicación hoy, en nuestra actualidad, siglo XXI, o ya no. Y créame que lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado viendo en estos preceptos, casi todos son aplicables hoy en día. Digo casi todos porque ya hablamos esto en otro video anterior sobre las leyes de la esclavitud. Por lo tanto, hoy desde 1917 ya no hay esclavitud en lo que es México. Por lo tanto, ya no es tan aplicado esto, pero sí los demás que están allí, que son la ley que defiende a los empleados, esto sí. Pues, mis amados, hoy hablaremos de los siguientes preceptos. Estaremos hablando desde el mandamiento número 228 al mandamiento 284. Y los temas que tratan todos estos mandamientos es el siguiente: la corte y el proceso judicial sería el primer apartado. El siguiente apartado, daños y perjuicios. El tercer apartado, propiedad y derechos de propiedad. Y el cuarto apartado que estaremos viendo es las leyes por crímenes. Estos son lo que estaremos analizando en este video. Así de que comenzamos entonces con la explicación del mandamiento 228. Dice así: nombrar jueces y oficiales en cada comunidad de Israel. Deuteronomio 16:18. Jueces y oficiales. Para hacer cumplir los preceptos, las misbot de la Torah. Esto está maravilloso, mis amados. Amén. Nombrar jueces y oficiales. Mandamiento se encuentra en Deuteronomio 16:18. En el mandamiento número 229 nos dice: no nombrar como jueces a personas que no conozcan bien la Torá.
Deuteronomio 1:17. Si no conoce bien la instrucción del Eterno, las instrucciones de la Torah, no podía estar como juez. Hoy vemos que muchos de los que se llaman pastores, apóstoles, profetas, que están liderando iglesias, no conocen la ley de Dios. ¿Cómo así van a guiar a un pueblo si no conocen? Es más, con decirle que si hiciéramos una encuesta de las diferentes denominaciones iglesias, y la encuesta no a las ovejas sino al pastor, aseguro que de estas 229 no conocen, yo creo, la mayoría. Mire cómo está el problema dentro del grupo religioso que hoy existe. ¿Ok? Y digo, conocerlas y también vivirlas, porque si no las conocemos, ¿cómo las vamos a vivir? Es complicado esto. Bien, mis amados. Mandamiento número 230 nos dice: determinar en casos de compra y venta. Levítico 25:14. Determinar en casos de compra y venta. Habían artículos dentro de este código de instrucciones en cuanto a compra y venta de alguna inmueble, algún animal. Habían artículos para poder comprar y vender. Mandamiento 231. Determinar en casos de compromiso de pago al depositario. Éxodo 22:9. También en caso de compromiso de pago al depositario, habían instrucciones cómo hacer las transacciones y todo. Mandamiento 232. Determinar en caso de pérdida cuando el señalado no es culpable. Éxodo 22:13 al 14. Y también en el mandamiento 233, determinar en caso de herencia. Números capítulo 27, verso 8 al 11. Hasta de pérdida y hasta de herencia hay instrucciones en la Torah, mis amados. Amén. ¿Qué quieres saber? Váyase a esas citas bíblicas. Es donde le estamos dando nosotros las citas bíblicas donde se encuentran estos preceptos. Bien. Mandamiento 234 nos dice: juzgar en caso de daño por no haber cubierto un pozo. Éxodo 21 del 33 al 34. Si se abrió un pozo y no se tapaba, caía gente, caían animales dentro del pozo, habían también ciertos castigos al que no tuvo la precaución de tapar los pozos. ¿Ok? Mandamiento 135. Juzgar en caso de daños ocasionados por una bestia. Éxodo 21 del 35 al 36. Mire, qué interesante. Si había una bestia, un animal, y dañaba a otra bestia o a otra persona, habían también reprimendas sobre el dueño. Bien, mandamiento número 236. Determinar en caso de daño causados por ganado a una propiedad ajena. Mandamiento está en Éxodo 22:5. También dice aquí en el mandamiento 237, determinar en caso de daño causados por un incendio. Éxodo 22, verso 6. Todo, ¿cómo Dios nos hace responsables si no apagamos un fuego y si este fuego se expande a incendios? Vemos a lo largo
de la historia, de nuestro tiempo hoy, que como a veces los incendios acaban con grandes bosques, y quizás porque alguien que no pensó, alguien no apagó el fuego correctamente, y por su culpa hoy mucho bosque, no nada más bosques, animales mueren por su culpa. Dios aquí está hablando de este tipo de personas inconscientes que hacen esto. ¿Ok? Mandamiento número 238. Determinar en caso de daño si el depositario es inocente o culpable. Eso está en Éxodo 22 del 7 al 8. En el mandamiento que sigue, 239, nos dice la Torá: determinar en casos entre el demandante y el demandado. Éxodo 22, verso 8. Mandamiento número 240. No maldecir al juez. Esto está en Levítico, en Éxodo 22, verso 27. ¿Ven? No maldecir al juez. Cuando el fallo sale a favor de uno, ¿qué decimos? Ay, es que es un juez muy bueno. Pero el fallo sale a favor de la otra parte, que uno sale diciendo: el juez se vendió. Ay, ese juez no sirve para nada. Dice Dios: no, Él solamente hace justicia. Bueno, déjeme decirle que hoy, en ese tiempo, los jueces humanos que imparten la justicia, de verdad, a veces son injustos. Hacen una justicia ciega y le dan el fallo a veces al culpable, y al inocente lo hacen culpable. Pero bueno, ¿qué quiere? Estamos viviendo un tiempo de violencia. Dice en el mandamiento 241, nos dice: quien posee evidencias debe testificar. Esto está en Levítico 5:1. Si hay evidencias de la acusación, debe testificar y presentar las evidencias. Mandamiento 242. Un solo testigo en casos de muerte no es suficiente. Números 35, verso 30. En el mandamiento 243 nos dice: el transgresor no debe testificar. Éxodo 23:1. Si el que cometió el daño no debe testificar a su defensa. ¿Ok? Mandamiento 244. En casos de muerte, ningún familiar cercano del demandado puede testificar a favor. Esto está en Deuteronomio 24:16. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia va a ir a favor de su familiar, aunque sea culpable, ¿sí o no? Aunque sea culpable, lo van a defender. Y esto dice la Torá: si es familiar, que no se meta a defenderlo, porque obviamente va a ir al favor del culpable. Ok. Mandamiento 245 nos dice la Torá, mis amados: no oír la demanda de un partido en ausencia del otro. Éxodo 23:1. Si hay ausencia de una de ambas partes, no se debe dejar hasta ahí, hasta que estén todos presentes. Y esto, dicho sea de paso, también debe de ser: si alguien te viene a contar un chisme de alguien, no le des cabida, porque muchas veces decimos: ay, sí, cuéntame, ¿cómo está el chisme? Y tú caes en el mismo juego. Si alguien viene a contarte algo mal de otra persona, repréndele y dile: no me digas nada, y solamente te permito que me digas si la persona a la que tú me vas a hablar está aquí presente. Si no, cállate mejor. Eso sería lo correcto, mis amados. Pero a veces nos metemos también a criticar, a hablar cosas que ni siquiera nos constan. Bien, mandamiento número 246 nos dice: examinar el caso completamente.
Deuteronomio 13:15. Si se debe hacer justicia, se debe de examinar todo, con todas sus partes, con todos los elementos que se recolecten a favor o en contra de este juicio. Bien, mandamiento número 247. Examinar evidencias de un solo testigo no es suficiente. Esto está en Deuteronomio 19:15. En el mandamiento 248 nos dice no imitar a la mayoría para hacer el mal. Éxodo 23:2. ¿Ok? No imitar, si alguien hace lo malo, usted no debe estar imitando a la gente que está haciendo el mal. ¿Ok? En el mandamiento 249 nos dice la Torah de esta manera: no inclinarse a la mayoría en un juicio fraudulento. Éxodo 23, verso 2. Si hay un juicio fraudulento y si la mayoría se está inclinando, por favor tú no lo hagas. No cometas también fraude. Mandamiento 250 nos dice: quien decida por exonerar el enjuiciado no podrá argumentar para condenación. Éxodo 23, verso 2. Mandamiento 251 nos dice: tratar con imparcialidad a dos partes en un litigio. Levítico 19:15. El juez tiene que ser imparcial, ni darle el favor a uno o al otro, inclinarse aquí ni allá. La ley debe de ser imparcial. Lamentablemente que hoy todos se venden, todo tiene un precio y a veces el mejor postor, el que paga más, es el que le dan el fallo a su favor, ¿verdad? Mandamiento, estamos hablando ahorita sobre el mandamiento, vamos a hablar del mandamiento 252. Mire qué dice: no cometer injusticia en los juicios. Levítico 19:15 nos vuelve a hablar en esa misma cita, y en esa misma cita está el siguiente mandamiento. En el 253 nos dice: no favorecer al grande en un juicio. ¿Ok? Si no, sería injusto. En el mandamiento 204 nos dice: no aceptar sobornos. Éxodo 23:8. No aceptar sobornos. Y mucho menos, obviamente, estar ahí sobornando. ¿Sí me explico, mis amados? A veces que andas manejando con no bien tus pagos, o no trae la tarjeta de circulación, ni siquiera licencia, y quieres darle ahí una mordida al oficial, estás generando el soborno, y Dios no permite eso. Eso no es correcto. Mire, el mundo fuera muy sencillo si nosotros obedeciéramos estos preceptos y los hiciésemos cumplir, amados míos. Bien, seguimos con el mandamiento 255. No temer al malo en un juicio. No temer al malo en un juicio. Deuteronomio del 1 al 17. Mandamiento número 256. Dice: no inclinarse a favor del pobre en un juicio. Éxodo 23, versículo 3, y Levítico 19, verso 15. También el mandamiento número 257 nos dice: no violar el derecho del extranjero ni del huérfano. Deuteronomio 24:17. En el mandamiento 258 nos dice: no pervertir el juicio contra el malo aunque sea pobre. Éxodo 23:6.
Mandamiento 259. No hacer juicio en base a opinión personal, sino en base a dos que vieron lo ocurrido. Esto se encuentra en Éxodo 23, verso 7. Mandamiento 260 nos dice: no ejecutar a alguien sin que haya comparecido a juicio. Números 35:12. Mandamiento 261 nos dice: aceptar la sentencia dictada en el juicio. Deuteronomio 17:11. Y en el mandamiento 262 nos dice: no rebelarse contra la sentencia dictada en el juicio. Deuteronomio 17:11. Bien, mis amados, estos mandamientos que hasta aquí estamos hablando tiene que ver con la corte y el proceso judicial. ¿Cómo debe de ser el proceso judicial desde la perspectiva de la Torá? Dios, ¿cómo quiere que se implemente esta perspectiva de corte y proceso judicial? Bien, vamos a seguir ahorita con el siguiente apartado, que es daños y perjuicios. Nos dice mandamiento 263. Nos dice aquí: hacerle protección a la azotea. Daños y perjuicios. ¿Qué nos está diciendo aquí la Torá? Hacerle protección a la azotea. Deuteronomio 22:8. Si hay una azotea y no tiene protección, no tiene una baranda o algo que lo que defienda, se incurre en un peligro y por lo tanto uno es responsable. Entonces uno tiene que prever todas estas cosas en la construcción. Pues se dice daños y perjuicios. Mandamiento 264 nos está diciendo: no dejar algo que pueda causar daño. Deuteronomio 22:8. Si yo dejo una varilla, sí, puntuda, y con punta, y puede venir alguien, se puede lastimar. Yo estoy dejando algo que puede causar daño. Algo flojo, y sé que puede venir alguien, se puede parar, se puede caer. Mis amados, esto es parte de la Torá. Por si usted no sabía, estos son los mandamientos, los preceptos que la Torá nos está diciendo. ¿Sí o no que es bueno para corregir? Imagínense, quizás me voy a poner yo. Voy en algún lugar y por situaciones de un descuido del constructor, del dueño del edificio, que no cuidó la seguridad, no cuidó el aspecto del peligro, y deja algo ahí y a mí me lastima, no sería yo culpable. Culpable sería el dueño del lugar o el constructor que no previó esto. ¿Amén? Mire, mandamiento número 265. Salvar al perseguido inocente. Números 35:25. Si un perseguido está huyendo y yo tengo el poder de resguardarlo, Dios dice, debo de hacerlo, pero obviamente si es inocente. Mandamiento 266. No apiadarse del perseguidor si mata al perseguido antes de que alcance ciudad de refugio. Número 35:25. Si es culpable, yo no me tengo que apiadar de él. Amén. Bien, ahora vamos a ver el siguiente apartado, que se llama propiedad y derecho de propiedad. En el mandamiento 257 nos dice lo siguiente, mis amados: no vender tierra a perpetuidad en Israel. Levítico 25:23. La tierra en Israel no se debe de vender a perpetuidad. ¿Por qué? Porque en jubileo se tenía que ceder los derechos nuevamente al antiguo dueño. Entonces todo se renovaba nuevamente.
En mandamiento número 268 nos dice, mis amados, en la Torah nos dice, no cambiar la condición de las tierras comunes cerca a las ciudades, ni se venderán. Esto está en Levítico 25:34. En el mandamiento 269 de la Torah nos dice, las casas vendidas en una ciudad amurallada serán redimidas hasta dentro de un año. Levítico 25, verso 29. Serán libres las casas después de un año de su venta dentro de las murallas, dentro de la ciudad. En el mandamiento 270 nos dice la palabra de Adonai, no vender los linderos de la propiedad ajena. Imagínese, si usted va y vende propiedad ajena, está prohibido. Dice la Torah en Deuteronomio 19:14. También en el mandamiento 271 nos dice, no jurar falsamente, negándole a otro daré el derecho de su propiedad. Esto está en Levítico 19:11. Y enseguida en el mandamiento 272 nos dice, no negar falsamente a otro el derecho de su propiedad. Levítico 19:11. Mandamiento 273, nunca volver a Egipto. Éxodo 17:16. Un mandamiento de nunca retornar a Egipto. Egipto no nada más era un lugar de opresión física, sino también es una condición. Estar en opresión constante, algo que te oprime, algo que te esclaviza, por favor, nunca volver. Si ya Yeshua te hizo verdaderamente libre, por favor, ya no vuelvas a donde estabas antes en tus delitos y pecados, oprimido. Ya no vuelvas. Mejor sigue hacia adelante. Amén. Mandamiento número 274 nos dice, no robar bienes personales. Esto está en Levítico 19:11. No robar. En el 275 la Torah nos dice, devolver lo robado. Si ya robaste, ¿qué tienes que hacer? Devolver lo robado. Y aquí me recuerdo de un caso. Si usted conoce Biblia, lo sabrá. Había un publicano que quería conocer a Yeshua. Cuando Yeshua va acercándose a la ciudad, el publicano, como era de baja estatura, se sube a un árbol para conocer a Yeshua. Y cuando Yeshua llega cerca, le dice, ¿tú eres Zaqueo? Y el publicano le dice, sí, yo soy. Entonces dice Yeshua, desciende porque quiero quedarme hoy en tu casa. Por supuesto que aquel hombre descendió, le abrió las puertas de su casa a Yeshua. Yeshua se quedó en esa casa. Y bueno, tal fue el impacto de tener a Yeshua en la casa, que este hombre fue movido a misericordia y dijo, Señor, quiero confesarte algo. Soy un ladrón. Entonces, si algo le he robado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. ¿Ok? Cuando él está devolviendo lo robado, está cumpliendo el precepto de la Torah, que es el número 275, que dice devolver lo robado. Wow, ahora entendemos qué precepto, qué mandamiento, por qué este hombre está devolviendo lo que había robado. ¿Se da cuenta? Bien, en el 276 de la Torah nos dice devolver las pertenencias perdidas. Deuteronomio 22:1. Muchas veces dejamos cosas, pertenencias olvidadas en alguna tienda, en algún automóvil, en algún lugar, y como quisiéramos que nos los devolvieran, ¿sí o no? Hasta a veces ofrecemos recompensa. Tanto te doy por devolverme si me devuelven mi pertenencia. ¿Ok? Y a veces cuando te toca a ti quedarte con las pertenencias de alguien más, a veces ocurre que tú no devuelves nada. Eso no es correcto, mis amados.
Mandamiento 277. No pretender, dice, no pretender no haber visto las pertenencias perdidas, ni evitar la obligación de devolverlas. Deuteronomio 22:3. Bien. Aquí vamos con el siguiente apartado. El tercer apartado de este video es leyes por crímenes. Leyes por crímenes. Dice aquí, en el precepto 278 nos dice, no matar personas inocentes. No matarás, dice el mandamiento. ¿Ok? Éxodo 20:13. En el mandamiento, en el precepto 279, nos dice la Torá, no secuestrar a ninguna persona de Israel, y es decir, de nadie, ningún pueblo, en el mandamiento Éxodo 20:13. Bien, mis amados, estamos viendo entonces en el proceso, en los mandamientos de Adonai, en el mandamiento 280, mandamiento 280, nos dice no robar usando violencia. Y realmente no robar en todos los sentidos, no nada más usando violencia, ¿ok? Levítico 19:13 nos está diciendo esto la palabra de Adonai. También en el mandamiento 281 nos dice lo siguiente, no defraudar. Esto se encuentra en Levítico 19:13. También en el mandamiento 282 nos dice no codiciar los bienes ajenos. Éxodo 20, verso 14. Los bienes ajenos, no codiciar todo lo que tenga el prójimo. Estamos. En el mandamiento 283 nos dice no desear los bienes ajenos. No nada más codiciar, sino ahora desearlos, tenerlos. De Éxodo capítulo 5, verso 18. Y bueno, en el mandamiento 284, que es hasta donde llegamos ahorita, es no deleitarse con malos pensamientos y miradas. Números 13:39. Y curioso, este último mandamiento, no deleitarse con malos pensamientos y miradas. ¿Cuánta gente hoy abusa de esto? ¿Sí o no? Que a veces va manejando y si pasa por ahí a una chica, ¿ya? Maneja y se distrae y choca, ¿ok? Y no nada más eso, sino luego surgen malos pensamientos y ya se las está imaginando en su mente. Dios está diciendo, no lo hagas, es malo. Amén. Todo para controlar las acciones humanas. Para eso está la Torah. Controla, enfrena las acciones humanas. Si tú lo haces, entonces es considerado pecado. Desacato a la ley de Dios. Desacato al mandamiento de Dios. Y eso es pecado. Amén. Bien, mis amados, hasta aquí estos mandamientos. Llegamos hoy hasta el mandamiento 284 de los 613 preceptos. Yo sé que será una bendición. Siga con nosotros en esta serie maravillosa, la Torah, nuestra tutora, que nos va llevando de la mano a tener en cuenta todas estas instrucciones para corregir la conducta humana. Me saluda a su amigo Pastor Pablo y lo esperamos en el próximo video. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, darle manita arriba al video por favor y compartirlo para que las demás personas puedan seguir siendo instruidas por el Eterno. Saludos y bendiciones. Shalom para todos.